Pastori, partamos de la realidad constatable de que respaldo popular obtendrá eventualmente si es electa la persona sometida en este caso a una votación popular, pero ya fragmentado. ¿La multiplicidad de candidaturas le inquietó a usted en algún momento? No, absolutamente no. Absolutamente no. Me parece sano, me parece positivo. La competencia tiene que ser un ingrediente de esta experiencia nueva. ¿Manifestó cierta inquietud con respecto a la postura del MPP, instalando a Ernesto Agassi como candidato? No, yo creo que hay que respetar todas las actitudes. Nosotros optamos por no presentar un candidato propio, ni de Asamblea Uruguay, ni del Frente Liber Seregni, porque nos pareció que teníamos que dar ese mensaje que justamente enfrenta el argumento de la polarización. ¿Me explico? Claro, porque terminan siendo representantes de sectores. Claro, porque si algún compañero, alguna compañera sostiene que, por ejemplo, la polarización es mala y que hay que ir contra ella, bueno, una actitud sana para encarar la polarización puede ser precisamente la de no pelear por un candidato propio, uno que tenga, digamos, la marca registrada, Asamblea Uruguay, Frente Liber Seregni. Es mucho mejor para nosotros, y así lo hicimos, buscar una buena candidata, en este caso, de otro sector del Frente Amplio y apoyarla. Bien, y ese es el testimonio que estamos queriendo dar. Bueno, vamos a estar a la espera de esa importante instancia para el Frente Amplio. ¿Tabaré Vázquez es el candidato natural hoy? Bueno, yo creo que Tabaré Vázquez es el actor político con mayor adhesión, como lo indican todos los sondeos de opinión. ¿Eso lo transforma en candidato natural? Y yo creo que eso lo transforma en un actor político con una potencialidad tremenda. Yo no utilizaría en realidad la palabra transformar, porque ya lo es. Ha sido presidente de la República, es ese actor que recibe, digamos, la mayor proporción de adhesión, no solo del Frente Amplio, sino de todo el sistema político uruguayo. Y bueno, ahora hay que respetar su decisión. ¿Ha hablado con él? Sí. Hay que aguardar, digamos, los tiempos que vendrán y la decisión que él mismo tome. Depende del mismo, ¿verdad? Claro. Y en principio me permito preguntarle si usted ha observado en esas conversaciones su disposición a volver. No hemos tocado el tema. La última vez que tuvimos un corto saludo fue hace unos días en el acto del 21 de marzo, el acto de asunción de responsabilidad del Estado. Bien. Bueno, hay otros temas que están preocupando a mucha gente. Estaba Juan Castillo el otro día aquí, en su condición todavía de secretario ejecutivo del PIT-CNT, hablando de las gestiones, desde su punto de vista, muy exitosas que había tenido con Argentina, y eso le permitía aventurar un anuncio importante en estas horas. Pero, de hecho, hay 1.600 trabajadores que están a la espera de que se destrabe esta situación con la República Argentina. ¿Diálogo, diálogo y diálogo? ¿O esperar y, si no resulta el diálogo, ir a la OMC? Bueno, diálogo sin duda. Profesionalidad, información, convicción, persistencia. Uruguay no puede dejar solas a las empresas que hoy están perjudicadas, a nuestras empresas, a nuestros trabajadores. Una gran unidad de acción entre empresarios y gobierno. Por suerte hemos dado pasos adelante muy importantes en ese sentido. ¿Por qué digo unidad de acción? Porque en una experiencia de este tipo ambos aportan cosas muy importantes. El gobierno obviamente aporta la información que maneja, los espacios de encuentro con la otra parte, que hay que cuidar mucho. Lo que no podemos perder es el espacio de encuentro para negociar. Hoy está ese espacio. Sí, hoy está ese espacio. Es lo mejor que tenemos en cuanto a esas relaciones, tener ese espacio. Y los empresarios aportando su experiencia, ¿verdad? ¿Esperaba más de la oposición en esta circunstancia? Es un poco difícil sintetizarlo en una sola frase. Yo creo que la oposición también tiene que jugar un papel constructivo, tiene que apoyar más que nunca al gobierno ante dificultades de esta naturaleza. Creo que el Frente Amplio, que en el pasado fue un opositor duro y fuerte, supo
brindar apoyo a nuestras autoridades cuando pasaron momentos difíciles. Recuerdo 1994, cuando estuvimos a un tris de una ruptura en el Mercosur, empujados por no solo Argentina en este caso, sino el binomio Argentina-Brasil, y el Frente Amplio dio su apoyo, por supuesto, a las autoridades. Pero quisiera además decir que gobierno, empresarios y ojalá la oposición, actuando con unidad nacional, deben seguir llevando adelante esta negociación. Pero esta negociación no es suficiente. Uruguay tiene además que profundizar y enriquecer su inserción internacional fuera de la región. Uruguay no puede encerrarse en la región, no puede encerrarse nacionalmente hablando y tampoco regionalmente hablando. Ahora, vicepresidente, ¿allí hay un matiz, por ejemplo, en lo que fue la administración Vázquez con respecto a la administración Mujica? No, al contrario. A ver. Es el mismo camino. Yo visité más de 30 países como ministro de Economía con el presidente Tabaré Vázquez. Más de 30 A eso países. aludía, o sea, no había en aquel momento mayor énfasis por la internacionalización de las relaciones comerciales. ¿No se concentró demasiado esfuerzo en esta administración en la región? No, yo creo que se siguió. Incluso me tocó ahora como vicepresidente de la República encabezar misiones importantísimas en India, en China, en Corea. Ahora voy a repetir la misión oficial a Corea en el segundo semestre de este año. No, Uruguay ha seguido por el mismo camino. Pero lo que yo quiero decir ahora es que más que nunca hay que intensificar ese camino. Los caminos se comparten, se intensifican, se profundizan. Nosotros estamos compartiendo un camino iniciado por Vázquez, pero al mismo tiempo estamos intentando profundizarlo y extenderlo. Bien, allí también hay algunas consideraciones que tienen que ver con la competitividad. Ante estas circunstancias, los empresarios empiezan a revisar algunas variables de ajuste y se menciona entre ellas la flexibilización del ajuste salarial. O sea, decir, miren, tengamos la posibilidad de desengancharnos de un pacto cuando las cosas no funcionen bien. Bueno, yo creo que de hecho esa flexibilización ha venido ocurriendo por varios lados, por varios orígenes. Por ejemplo, en los difíciles años de 2008 y 2009, cuando se empezó a desencadenar la crisis internacional del mundo industrializado, Uruguay puso en práctica medidas muy novedosas, como el seguro de paro parcial, y empezó a concebir y también a admitir en algunos casos la combinación de jubilación y trabajo, ¿verdad? Esto es pasividad y salario. Y eso constituyó una flexibilidad importante. Y hoy en día quiero mencionar que el concepto de productividad, más que el de competitividad, dos conceptos que están muy asociados pero que no son iguales. El concepto de productividad, y aclaro que la productividad del trabajo ha venido creciendo notablemente en Uruguay en los últimos años, debe ser tenido en cuenta crecientemente en los futuros acuerdos salariales. Y sobre eso hay conciencia, por supuesto en los empresarios, pero también hay conciencia en los trabajadores organizados. O sea que usted no se afilia al concepto de rigidez salarial para nada. No, nadie se afilia a ese concepto de rigidez, porque los trabajadores tienen muy claro que lo que hay que defender en primer lugar es lo elemental, la fuente de trabajo. Hay que defender la cantidad de puestos de trabajo. Y hoy en día los trabajadores del Uruguay tienen cada vez más claro que tienen que defender como objetivo la calidad del trabajo. Bien. Y déjeme que le diga rápidamente que en los nuevos criterios de promoción de inversiones se está pasando de promover la cantidad a promover la calidad del trabajo. Y el instrumento que se toma para medir la calidad del trabajo es el nivel salarial. Esto es, partimos de la base de que niveles salariales cada vez más altos indican calidades cada vez más altos del trabajo. Bien, no podemos dejar de mencionar cuando hablamos de trabajo la formación. Y en ese sentido, ya con el cierre de esta entrevista, apuntamos a su opinión
tantas veces le ha costado en la interna del Frente Amplio decir algunas cuestiones que sentía íntimamente, ¿no? Cuando mencionó, por ejemplo, los corporativismos, Sí, sí. aquellos grupos de interés minoritarios que atentaban contra un interés general. Hoy está aconteciendo una circunstancia en la educación que nos tiene a los ciudadanos inquietos, preocupados, porque como telón de fondo, además hay un pacto educativo que aparentemente no logra ser cumplido. Bueno, yo creo que estamos viviendo en este momento una situación lamentable. Solo encuentro esa palabra para calificarla. Me refiero a las medidas que han tomado algunas organizaciones de profesores de la enseñanza secundaria a propósito de una realidad que, concuerdo, tenemos que mejorar, que es la realidad de la infraestructura física de la enseñanza. Hay algunos locales en el Uruguay donde no se puede enseñar y tampoco se puede aprender, pero la consecuencia no debería ser dejar sin clases a los estudiantes. Y eso es lo que han hecho algunas organizaciones de profesores en una actitud que califico de lamentable, por varias razones. En primer lugar, porque rompe o pretende romper una situación de diálogo como la que se venía teniendo. Segundo, atenta contra el acuerdo educativo de todos los partidos políticos del Uruguay, que eso hay que cuidarlo como una joya, porque estamos ante una cuestión de Estado, y cuando en una cuestión de Estado se pone de acuerdo todo el sistema político partidario del país, eso hay que cuidarlo y preservarlo. Es más importante que la más importante de las medidas de transformación que tomemos en la educación uruguaya. Y por eso también es lamentable. Y ojalá llegue a primar la cordura algún día. Nosotros no podemos dejar sin clases a los estudiantes. Ayer el presidente Mujica, en el Consejo de Ministros, anteayer, perdón, decía, hay que dar clase aunque sea bajo un árbol. ¿Me explico? Sí. Pero la clase hay que darla. Bueno, aquí el maestro Oscar Gómez, militante comunista, dirigente gremial en su momento, en 1986, nos decía que había dictado clases en la carpa del ejército, en una carpa del ejército, frente a la escuela donde él tenía. Siempre hay que dictar clases, bueno, siempre. Quedará entonces saber justamente... ¿Le duele más a un gobierno de izquierda que los sindicatos históricamente de izquierda sean los que generen estas situaciones lamentables, como dice usted? Le duele al país, le duele a la sociedad, nos debería doler a todos, no a nosotros por sentirnos una fuerza de izquierda, por ser una fuerza de izquierda. Le debería doler a todos y a cada uno de los uruguayos. Y por eso es lamentable, porque en realidad es una medida que atenta contra la sociedad uruguaya en su conjunto y en particular contra un sector muy importante, muy relevante de lo que es la sociedad uruguaya, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, una clave para el desarrollo económico y social del país. Le agradecemos este tiempo aquí. Con mucho gusto.